Y en otro tema, en una decisión inédita en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió a tramitación un recurso que presentó el Móvil por discriminación luego de que el registro civil en 2010 se negara a casar a 3 parejas del mismo sexo. La medida, que después fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ahora será analizada en el Tribunal Internacional, justamente para conversar de este tema y de sus alcances en materia de discriminación y en materia legal. Nos acompaña a esta hora el abogado Ciro Colombara, uno de los demandantes en esta causa. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bueno, aquí en Chile se trata de estas 3 parejas que pidieron matrimonio en el registro civil, y el registro civil se los negó la posibilidad de casarlos, porque en Chile no existe el matrimonio igualitario. Se recurrió hasta la Corte Suprema y ellos decidieron entonces acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué se puede sustentar una petición como esta y por qué la Comisión la acoge? Bueno, en primer lugar, creo que es necesario explicar que hay 2 situaciones distintas. En primer lugar, una pareja que pide hora para casarse en el registro civil, y el registro civil le dice que no porque el matrimonio igualitario no está establecido en Chile. Y la otra situación son 2 parejas que contrajeron válidamente matrimonio, en un caso en Canadá, en otro caso en Argentina, y cuando intentan inscribir ese matrimonio en Chile se les dice que no. Recurren de protección. La Corte de Apelaciones, esto es muy interesante, de oficio le pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie, sin que lo pidan ni siquiera los interesados, por las consecuencias o la complejidad desde el punto de vista constitucional del problema. Finalmente, en términos muy simples, el Tribunal Constitucional chileno concluye por voto de mayoría que este es un problema que debe ser regulado legislativamente, y en definitiva la Corte Suprema rechaza el recurso de protección. Frente a esto, claro, Móvil lleva el caso al sistema interamericano. Creo que también en este punto es interesante precisar que cualquier ciudadano, cualquier persona, organización puede llevar un caso a la Comisión Interamericana. Tenemos que hacer la aclaración, él está en la comisión, todavía no ha llegado a la Corte, que es la primera etapa, que es un órgano político de promoción y protección de los derechos humanos, cuya sede está en Washington, en Estados Unidos, y la Corte Interamericana es un tribunal internacional, y como tal, como tribunal internacional, solo pueden presentar casos los estados y algunas organizaciones de derecho internacional, como será la Comisión Interamericana. Estamos en la primera etapa. ¿Y qué significa que la Comisión entonces haya acogido esta solicitud? Es el primer paso, y hay 2 puntos relevantes. Primero, este es el primer caso en América Latina donde se discute el matrimonio igualitario ante el sistema interamericano. Y lo que la Comisión hizo es aplicar, técnicamente se llama per saltum, es decir, darle una tramitación especial en un plazo más breve, en virtud del cual concluye o entiende que existen ciertos requisitos mínimos que se cumplen en la petición, y le comunica al Estado de Chile la petición presentada en este caso por Móvil, de manera que dentro de un plazo de 2 meses el Estado de Chile plantee su posición tanto respecto de estas condiciones formales como hipotéticamente respecto del fondo. Es decir, si entiende o concuerda el Estado de Chile o no con la posición que se sustenta en la denuncia. Ahora, Estado de Chile suena un poco... ¿Dónde recae propiamente tal? Estamos hablando de derecho internacional, y desde el punto de vista del derecho internacional los interlocutores no son ciertos órganos o poderes, sino el Estado de Chile. En nuestro caso, en nuestra estructura es la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Todos los países tienen organizado esto de distinto modo. En algunos depende directamente de la Presidencia, otro del Ministerio, Organización de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia. En Chile es la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, pero imagino, y porque habitualmente así ocurre, en equipo con otras instituciones del Estado que tengan relación directa con el tema que se discute. Es decir, supongo, pero eso es algo que habrá que ver, que no solo la Cancillería se hará cargo de este tema, sino también otros órganos del Estado de Chile, de manera de presentar, en definitiva, ante la Comisión cuál es la posición del Estado. Ahora, usted lo asume, esta defensa y esta presentación, también con un abogado norteamericano. Sí. ¿Cuáles son las bases que los llevaron a ustedes a tomar este caso? Nosotros tenemos la convicción de que el punto que acá se está discutiendo, que por cierto uno de los puntos o uno de los temas más discutidos hoy día a nivel mundial desde el punto de vista jurídico, es sumamente importante en relación a las personas que han sido afectadas y en relación a la sociedad. No establecer el matrimonio igualitario, desde nuestra perspectiva,
es una situación de discriminación inaceptable y desde el punto de vista de violación a los derechos humanos. Y ese es el argumento, porque no se podría argumentar que en Chile no se les reconoció este matrimonio ni les permitió el matrimonio porque en Chile no existe el matrimonio igualitario. Exacto. ¿Y se acaba? No, eso desde el punto de vista de la discusión en Chile, pero desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos es una discusión que está abierta. ¿Por qué? Porque Chile ha sido parte o ha firmado algunos tratados que podrían llevarlo a que finalmente se tuviera, digamos, por resolución de la Corte, llegar a tener una ley que estableciera el matrimonio igualitario. Exacto. Chile ha suscrito convenios y tratados internacionales, específicamente en este punto la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de la cual acepta sujetarse a un procedimiento y a un escenario de discusión, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hipotéticamente, es lo que nosotros esperamos, pudiera terminar con una sentencia respecto de este punto. Déjeme decirle en todo caso que este es un tema que hoy día se está discutiendo y lo vemos a diario en la prensa, en todo el mundo, tanto a nivel legislativo como a nivel judicial. Hace pocos meses, por ejemplo, me tocó justamente estar presente por casualidad cuando se produjeron las audiencias de alegatos en la Corte Suprema de Estados Unidos, se discutió precisamente este tema. Por la estructura del sistema legal norteamericano a partir de dos cosas distintas, la ley DOMA bajo el gobierno del expresidente Clinton y un caso que se denomina Proposición 8 relativo a California. Y en Estados Unidos, varios de los estados 11 o 12 ya tienen establecido el matrimonio igualitario y en los otros se está discutiendo. Más recientemente existe una sentencia del Tribunal Supremo brasileño que establece o reconoce de alguna manera el matrimonio igualitario y antes, en febrero, se conoció el fallo del Tribunal Supremo de México, que en un fallo muy bien fundado, analizando el derecho internacional, analizando la jurisprudencia incluso de la Corte Suprema de Estados Unidos, concluye que se trata de un caso de discriminación y permite o establece de manera obligatoria el matrimonio igualitario, pese a que solo algunos estados de México, por ejemplo el Distrito Federal, lo tienen establecido. Ese caso, el caso que le planteo de México, se planteó en un estado, Oaxaca, que no tenía establecido el matrimonio igualitario y finalmente la Corte Suprema de México lo estableció. Hace 2 años atrás, perdóneme, para tener un panorama más completo, la Corte Constitucional de Colombia, conociendo un caso similar al de Chile, dictó o estableció una sentencia en que establecía un plazo de 2 años, que venció el 20 de junio pasado, para que el Poder Legislativo colombiano avanzara en una solución respecto a este tema, estableciéndolo legislativamente. Eso no ocurrió dentro de ese plazo, y en este minuto, jurídicamente la situación en Colombia es materia de discusión muy candente respecto de cuáles son los alcances de ese fallo de la Corte Constitucional de Colombia. Ahora, para entender los pasos, esto está en la comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que lo reciba la Corte, ¿qué se necesita? Bueno, en este minuto, en virtud del persaltum que les señalo, que en términos muy simples significa que este caso tiene una tramitación más rápida, producto del tema y de la importancia, así lo discutimos en varias reuniones con la Comisión. El Estado de Chile tiene un plazo de 2 meses para plantear su posición. Como esta es una controversia puramente jurídica, no es una controversia fáctica, pero es una decisión que tomará la Comisión, probablemente, terminado eso, podría dar una decisión respecto de declarar la admisibilidad del caso o no. Si declara la admisibilidad, que ha ocurrido recientemente con otros casos de Chile, se abren varios caminos. Una posibilidad es una solución amistosa, es decir, un acuerdo entre los peticionarios, nosotros y el Estado respectivo, Chile, de manera de resolver el tema de qué modo en este caso, estableciendo el matrimonio igualitario. Probablemente, si ese escenario ocurre, va a ser no antes de 1 año. Por lo tanto, sería una discusión que habría que tener en ese momento. Otra posibilidad es que el Estado de Chile sostenga que no es un tema de violación de derechos humanos y por lo tanto el caso llegue o pudiera llegar, y es una decisión de la Comisión Interamericana, la Corte, como un caso, como un juicio internacional ante este tribunal internacional. Respecto de Chile han habido 5 sentencias y existen 2 casos más
pendientes, por lo tanto no sería el primer caso de Chile que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora todas las demandas sobre Chile que llegado a esta Corte terminaron en sentencia contraria al Estado. Estoy hablando, por ejemplo, de la película, la censura de la película La Última Tentación de Cristo, al tema de la denegación de información sobre el proyecto forestal Trillium, al caso de la jueza Atala, por citar solamente algunos. El caso Almonacid de 8 y el caso Palamara de Justicia Militar de 8, efectivamente. Y también quiero hacerme cargo de su pregunta respecto de por qué actúa también un abogado o un estudio de abogados de otro país, porque estos son problemas globales. No podemos verlo solamente desde la perspectiva nacional. Este es un problema problema en el sentido de controversia jurídica, se está planteando a nivel mundial. Y desde esa perspectiva, cada vez es más habitual que en conflictos de carácter transnacional o con litigios de esta naturaleza intervengan abogados de distintos países que trabajando en equipo. Lo que me llama la atención es que el matrimonio igualitario pudiera llegar a convertirse en ley en Chile por una obligación de la Corte Interamericana. Sí, claro, es una posibilidad, y de hecho algo que podría parecer sorprendente. Déjeme señalarle que en el caso de La Última Tentación de Cristo significó cumplir la sentencia, esa sentencia, modificar la Constitución de manera de terminar con la censura cinematográfica, modificar la ley, cambiar el Consejo de Censura Cinematográfica, que se transformó en Consejo de Calificación, y consecuencialmente permitir la exhibición de la película. Pero en este caso es un caso bastante más público que la exhibición de una película. El tema de la exhibición de la película, el tema de fondo era libertad de expresión y censura previa en materia cinematográfica. Esa era la discusión jurídica, y esta es una discusión jurídica de igualdad y discriminación. Claramente en un caso se refería a una película, en el otro se refiere al matrimonio y a la comunidad LGTBI, pero ambos casos, en definitiva, en el fondo, eran casos de controversia jurídica compleja y relativamente sofisticada. Muchísimas gracias, abogado Ciro Colombara, por aclararnos esta situación judicial que enfrenta Chile en materia de derechos y igualdades. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición, no se vayan, tenemos más informaciones.